del por qué, por ejemplo, qué le pasa durante el sismo. Ahorita seguimos. Generalmente, pues, una estructura genera vibraciones, genera deformaciones, lo que comentábamos, por ejemplo acá, genera movimiento a través de un sismo, un terremoto, ¿sí? ¿Qué pasa? Genera daños en la parte estructural o no estructural, ¿sí? Dependiendo ya del diseño que se tenga, ¿sí? Si están bien diseñados los elementos van a aguantar y si no, pues pueden colapsar, ¿sí? Hasta llegar a este punto, ¿sí? Platicamos sobre a qué se debe ese daño, por qué unos edificios se dañan, unos edificios bajos, unos edificios altos, casa habitación, porque depende mucho de la fuente de origen, ¿no? Que es el sismo. La fuente de origen es a qué distancia está, y, por ejemplo, a qué profundidad está. ¿Sí? Eso depende demasiado, ¿no? Ese punto de vista, ¿no? Entonces, depende mucho de la configuración estructural. ¿Sí queda claro? Entonces, como comentábamos, eso es lo que generalmente pasa. Ahora, ya platicamos que se vibra, cuando se vibra, generalmente esta vivienda, vamos a verlo ahorita, tiene un periodo natural de vibración, ¿sí? Un periodo de estructura TE, ¿sí? Y generalmente depende mucho del amortiguamiento que se tenga. De hecho, en las tablas, cuando estemos tocando el tema, CFE, que es un manual de obras civiles de la electricidad, para diseño sísmico, nos da unas tablas dependiendo del tipo de estructura, que es, si es una nave industrial, por ejemplo, si es una casa habitación, bueno, no como casa habitación, una estructura de mampostería, ¿sí? Una estructura de concreto, nos da un serie de listado, ¿no? Que lo vamos a platicar. Es amortiguamiento. Y, por ejemplo, si vemos acá, esto es lo que provoca una vibración. Entonces, el edificio se mueve, ¿sí? Depende mucho de las columnas, de los muros o del material o sistema estructural que se esté ocupando. Por ejemplo, aquí, en este caso, ¿sí? Si vemos esta imagen, este video, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Con esa construcción, pues tiene una vibración, ¿sí? Tiene una vibración que le sucede y se observan primeramente en su posición original, ¿sí? Aquí quedó el edificio y aquí quedó su posición original. Entonces, esto generalmente le conocemos como un desplazamiento, ¿sí? Un desplazamiento lateral, ¿sí? Donde tal vez el sentido que se analizó fue este sentido, el sentido, vamos a llamarle X, y el sentido Y, ¿sí? Entonces, presentó esa característica, ¿sí? De movimiento. ¿De qué depende mucho o el por qué el movimiento se ve de esa manera? Porque depende mucho, como dice acá, del sistema estructural utilizado, ¿sí? Entonces, aquí en este video, ¿sí? Yo siempre les he dicho a todos los compañeros que a veces estamos en internet, vemos videos y les pregunto a veces a los que hacen los videos o los cursos, ¿qué significan los colores? ¿Sí? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué significa el color? Porque se ve muy bonito, pero ¿qué me está diciendo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque primeramente a nivel de diseño, esto está a nivel a lo mejor de esfuerzos, ¿sí? Pero, por ejemplo, una columna lo que te pide es un diseño y tienes que tener, como ustedes saben, cargas axiales, momentos y constantes. No te está pidiendo esfuerzos, ¿sí? Un muro de carga, les había comentado, ¿sí? Que generalmente se diseña un muro de carga a través de, vamos a pensar que es un muro de carga, tiene una carga P, se genera un momento y se genera un cortante, ¿sí? Pero aquí también son esfuerzos. ¿En dónde esos esfuerzos los vamos a aplicar en un diseño para un muro de carga? ¿Sí? Entonces, a veces sí son muy padres, conocemos estas gráficas en 3D, nos indican mucho las deformaciones y nos damos cuenta de una razón de este video. Por ejemplo, ¿ustedes qué observan en el video? O sea, ¿qué pueden observar?
¿sí? Entonces, es un muro de carga que genera esto, ¿no? Entonces, siempre les pregunto, ¿por qué el color? ¿Qué significa? A lo mejor por cortante, sí se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, tengo un esfuerzo de cortante de 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ah, bueno, mi mampostería resiste nada más 2. Si es una mampostería no fabricada, ¿sí? Por alguna, alguna empresa, ¿sí? Generalmente la de 2 kilogramos por centímetro cuadrado es una bloquera de manera tradicional de casa de materiales, ¿sí? Y una empresa como Nova Ceramic, Industrial Bloquera Mexicana, sus esfuerzos de cortante máximo resistentes pues son a lo mejor hasta de 5 y 6 kilogramos. Entonces, a lo mejor en esa manera sí es muy rápido detectar el cortante, es decir, cumple o no cumple, pero para el momento flector, no, ni para la carga, por ejemplo. ¿Sí? Hay que hacer una transformación, ¿sí? Entonces, eso es lo principalmente. Ahorita, por ejemplo, aquí en la imagen, lo vuelvo a repetir. ¿Qué observan? ¿Cómo se comporta la estructura? ¿Cómo vibra la estructura? ¿Qué conclusión llegan ustedes? ¿Qué le está pasando? En el video, otra vez. ¿Qué observa? Sí, ¿qué más? Pandeos. Sí, 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 porque hay pandeo en la columna. ¿Qué más? Que la parte que se muestra en roja, rojo con morado, como que se ve más rígido. Así es. Sí, o sea, en esta parte todo se observa, rigidez, desplazamiento, deformación, ¿sí? Pandeo. O sea, aquí también se ve el pandeo de las columnas y también se ve el pandeo del muro, ¿sí? También, ¿sí? Sobre todo si está uno arriba, pues ya uno vomitó, ¿no? ¿Sí? También. O sea, eso todo se observa. Y aquí yo creo que su compañera Diana dijo, ¿no? Estoy observando que donde está la zona más de esta parte, se ve como que más rígido, ¿sí? Entonces, esta parte es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo a partir de se le llama modos de vibrar, ¿sí? Que son las deformaciones, que se ve acá, observo que una zona es más rígido, ¿no? Esta zona rígida, ¿sí? Y esta es una zona flexible, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo asumir de esta estructura? Que es bastante irregular, ¿sí? ¿Qué queremos de una estructura? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo una estructura así en planta, ¿sí? Y yo en algún momento observo su deformación o su modos de vibrar, yo observo que esa estructura, vamos a pensar lo que así está, se está deformando así, por ejemplo. ¿Sí? En un punto, y después se deforma igual en otra dirección, ¿sí? Vamos a pensar así. ¿Qué observamos? Que este desplazamiento que hay de aquí hacia acá y de aquí hacia acá, y también de ese desplazamiento que hay de aquí hacia acá y de aquí hacia acá, son iguales o muy parecidos. Vamos a ponerlo mejor, son parecidos. Son muy semejantes, vamos a llamarlo así. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que entonces la estructura es regular. ¿Por qué? Porque está deformando de manera semejante en todos sus nodos, que son estos nodos, que son unos nodos a nivel de entrepiso, tienen casi muy parecido a la deformación. En cambio aquí no. Aquí la deformación es muy pequeña, ¿sí? Y aquí la deformación es muy grande. Y lo que dice compañera Diana, es muy pequeña porque hay bastante rigidez. Y aquí es muy flexible porque hay baja rigidez, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Que esta estructura es fuertemente irregular, dice el compañero Avilés. ¿Es un sismo fuerte? Pues sí. Y como es un sismo, pues se castiga más, ¿sí? Todavía se castiga más para que pueda ser viable la construcción, ¿no? Y no tanto, porque la deformación son algo semejantes. Entonces, es la diferencia de una estructura regular a una estructura irregular. Por eso a veces decimos, ¿qué le pasa al edificio en un sismo? Pues hay torsión. Aquí ya apareció un efecto que se llama torsión, ¿sí? Y la torsión
es el enemigo número uno de los edificios, ¿sí? Es lo que te provoca la irregularidad, ¿sí? Muy grande. Entonces, el efecto de torsión es muy complicado a veces controlarlo. Sí se puede controlar, pero cuando tienes un edificio de estos, ¿qué va a pasar si este elemento no fue bien diseñado con su elemento sísmico o se cometió un error a la hora de sacar el coeficiente sísmico? Simplemente no va a resistir y va a haber un colapso, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Alguien más o menos puede pensar qué hay que hacer para poder corregir? Bueno, se tendrían que poner más muros en la parte de adelante, ¿no? ¿Sí? Alguien, por ejemplo, diría, ¿puedo colocar más muros? Sí, es una solución, por ejemplo. ¿Sí? Es una. Alguien puede decir, esto tengo que aumentar sección, también, es otra solución, ¿sí? Yo puse a lo mejor una columna chiquitita de 20 por 20, pues a lo mejor no cumple, ¿sí? Y así hay muchos acá, ¿eh? A lo mejor no cumple, a lo mejor es aumentando más sección. Si uno aumenta sección, ¿qué aumenta? Pues aumenta área. ¿Y qué más aumenta? ¿Se acuerdan? Aumento de inercia. Así es, la inercia, eso es lo principal, aumenta la inercia. Y al aumentar la inercia, aumenta la rigidez. ¿Sí? Ese es un punto. Siempre el concreto tiene más molasticidad que la mampostería. La mampostería es como 10 veces más bajo que el concreto, pero aquí hay mucha cantidad de muros, ¿sí? Y aquí hay poca cantidad de elementos resistentes. Entonces, la solución es aumentar más marcos, más secciones. A lo mejor alguien puede decir en un punto, ¿sabes qué? Le meto un contraviento, pues sí, también puede ser otro esquema, ¿sí? La idea es disipar la energía para controlar la deformación. ¿Qué más? Pues la otra opción sería, pues, quitar muros. Quitar muros, hacer unos muros que no sean de carga, hacer unos muros que sean nada más divisorios para que la rigidez baje en este esquema, ¿sí? Generalmente cuando se proyecta esa torsión, cuando tenemos un elemento estructural, ¿sí? Y, por ejemplo, me voy a pasar para acá, para que se quede acá. Eso también más adelante lo vamos a estar viendo mucho en clases, ¿no? Tenemos acá un elemento, ¿sí? Sea cual sea la forma, ¿sí? Por ejemplo, acá sí, una planta de entrepiso, ¿sí? Y pues aquí tienen sus columnas y sus columnas. Vamos a pensar que aquí tienen más columnas y más columnas. Y tenemos aquí otra columna acá y otra acá. Entonces, bueno, acá también, para que sea así cuadrado. No necesariamente nosotros decimos que la estructura es cuadrada, es regular. ¿Sí? La regularidad de la estructura se mide por rigidez, se mide por cargas, se mide por lo que sería la parte de centroide geométrico, ¿sí? Se mide por muchas cosas, ¿no? No porque sea cuadrado ya es regular, ¿sí? Entonces, ahí estamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que generalmente acá en este esquema tenemos ejes. Si lo vemos de esta manera, sería aquí su eje, vamos a ponerle acá, ese sería su centro geométrico, ¿sí? Vamos a pensar que son claros iguales, todos, ¿sí? Su centro geométrico. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando vamos a empezar a trabajar con diseño sismo resistente? Tenemos que sacar una bajada de cargas. Si es completamente simétrico, ¿sí? Como es completamente simétrico, el centro de masas va a caer igual en el centro de geométrico, el centro de masas. O sea, centro, el CG le llamamos centro geométrico. Centroide, ¿sí? Prácticamente. Centroide, ¿sí? Y es el centro de masas, es lo que tenemos acá. Ahí.
Tenemos el centro de masas, ¿sí? Eso depende mucho de las cargas, de la distribución de las cargas. ¿Queda claro? Y aparte, vamos a encontrar otro punto que se va a llamar centro de rigidez, ¿sí? Cuando la estructura coincide, vamos a pensar que igual es totalmente simétrico, la misma carga y todo, coincide con el centro de rigidez, ¿sí? Entonces, ese es un esquema ideal y eso es el esquema con la estructura, vamos a llamarle que es el caso de una estructura regular, ¿sí? Vamos a llamarle una estructura regular, ¿sí? Y entonces, lo que decíamos, la torsión los desplazamientos que ocurren en todos los elementos de la periferia van a ser iguales. Entonces, es estructura regular. Pero, ¿qué pasa cuando a alguien se le ocurre meter aquí un muro? ¿Sí? Ya coloqué un muro. Automáticamente este muro genera rigidez. A alguien se le ocurre meter aquí otro muro, genera rigidez. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este centro de rigidez se empieza a desplazar, se empieza a correr hacia este punto que es más rígido. Entonces, vamos a pensar que se jala por acá, el centro de rigidez, ¿sí? De este punto a este punto. Hay un límite que está expuesto en los reglamentos, ¿sí? Los reglamentos. El CFE te marcaba que es el 10% de esta longitud, ¿sí? Si estamos en ese sentido, esta longitud también se puede hacer hacia arriba, es esta longitud. Entonces, si esto está más del reglamento, entonces el problema va a ser de torsión, ¿sí? Y se vuelve irregular, ¿sí? Entonces, la estructura pasa lo del video. Esta zona se vuelve rígida, como dice su compañera Laura, y esta estructura se vuelve flexible, ¿sí? Entonces, dos, como comentábamos, o quitas muros, ¿sí? O das rigidez, ¿sí? Y la rigidez, tú entonces vas a empezar a decir, ah, bueno, entonces yo necesito dar rigidez con una columna, a lo mejor más rectangular, por ejemplo, ¿sí? O una columna en L, no sé, lo que ustedes gusten, ¿no? Y otra vez, por ejemplo, pasa lo mismo si alguien dice, ahora aquí meto otro muro y meto otro muro. ¿Qué pasa cuando tenemos este esquema estructural? Es que esta estructura o este edificio, si aquí hay muro, esto es que es colindante, ¿sí? Y si pasa este muro, también aquí es colindante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que generalmente es una esquina, ¿sí? Es una esquina. Entonces, la mayoría de los daños, como comentábamos o platicábamos en el sismo de 2017, allá en la zona de Cuautla, de Morelos, Yogoltepec, todo por allá. ¿Qué es lo que pasó? Se generó, un año después del sismo, se creó ahí la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, Delegación Morelos, ¿sí? Entonces, toda la gente que dedica a la investigación, pues, se hizo una reunión, ahí asistimos, y y pues, comentó un ingeniero y dijo, ¿por qué las casas de esquina en la mayoría se cayeron? ¿Cuándo vamos a aprender a calcular casas de esquina? Y pues, los que se dedican un poco a las estructuras, pues comentamos, pues es que no hay casas de esquina, ¿sí? No hay un reglamento que diga calcular casa de esquina. El problema es que es la torsión, ¿sí? El problema grande siempre va a ser torsión. Entonces, uno mismo, como arquitecto, como ingeniero, provocamos torsión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se vuelve un poco difícil controlarlo. Ya hay varias maneras, ¿no? Colocar a lo mejor más secciones, más muros de concreto, no sé, X cosas. Si tú quieres evitar la torsión, pues simplemente vuelves los muros divisorios, ¿sí? Y listo. Por ejemplo, hay un ejemplo de un edificio, una casa. Es un gimnasio que está ahí aquí en Tehuacán, en la Josefa Ortiz de Domínguez, la calle que sufre del mercado, ¿sí? Es un gimnasio que tiene como un domo curvo, ¿sí? A mí me tocó revisar esa estructura y en la memoria de cálculo vi, por ejemplo, decía que tenía un Q de 4, ¿sí?
Y yo les digo, como decíamos, el edificio tiene que tener ductilidad y también tiene que tener rigidez, pero un Q de 4 involucra un grado de daño mucho más grande, ¿eh? ¿Sí? Entonces, es cierto que se bajan las fuerzas sísmicas, por eso se pone un Q de 4, porque teóricamente así hacen trampa muchos ingenieros. Le pongo un Q de 2, ching, no cumplió. Le pongo un Q de 3, ching, no cumplió. Q de 4, ya cumplió mi estructura. Entonces, es una característica que eso hay que decidirlo bien, ¿no? Bueno, se puso un Q de 4. Entonces, cuando vi que un Q de 4 tiene unas columnas de 30 por 30 y tenía como 10 varillas de pulgada. Y dices, no, pues supera más la cuantía de acero permitida, ¿sí? Que es el 6%. Bueno, vamos a empezar lo que lo hizo él, quiso calcularlo como una estructura dúctil, ¿sí? Pero en su proyecto le colocó muros y ya le provocó torsión. Entonces ya le cambió su configuración estructural y luego en su momento de cálculo decía, para que la estructura sea estable, se le añaden muros de carga para tener estabilidad. Entonces, lo hiciste como marcos de concreto y tú estás diciendo que se metan muros de carga para dar estabilidad, entonces estás mal porque estás provocando torsión. Entonces ese edificio fue un mero trámite que se hizo. El edificio no cumplió con los requisitos de seguridad estructural y además de que le pusieron el domo, o sea, ahí al dueño le cambió, entonces ya el dueño pues ya tiene responsabilidad, el ingeniero se quitó la culpa y el dueño tiene responsabilidad. Entonces, esto uno lo mismo lo hace, ¿sí? Una de dos. Cuando haces un cálculo estructural, haces modelos. Primero, tu primer modelo es solito, sin columnas, perdón, sin muros, y después haces un modelo con muros y tú comparas, ves resultados. No es el mismo coeficiente sísmico, con muros y sin muros. Cambian, ¿eh? Porque se castiga. De hecho, eso lo vamos a aprender. Tú vas a decir con cuál te vas a quedar de los dos y para ti cuál es tu mejor opción y con eso haces un plano, ¿sí? Ya si en la obra a ti te contratan y no lo hacen como tu plano, pues ya asume la responsabilidad del constructor o el cliente. ¿Por qué? Porque tú, por más que indiques muro divisorio, el albañil lo va a pegar, ¿sí? Entonces, te cambió el esquema. Sí es cierto, como dice el ingeniero, te va a dar cierta ayuda porque te va a provocar rigidez, pero te cambió el comportamiento general de la estructura. Como lo vieron en el video, apareció el efecto de torsión. Pero ¿qué pasa en un sismo? ¿Qué tal si se daña él? Y también está la otra. Cuando tú colocas unos muros correctos, vamos a pensar que tú quieres equiparar aquí esta parte. A lo mejor aquí dices, meto unos muros de 30 centímetros, no sé, un poquito así, de 30 o muros de concreto mucho más grandes. Y ya igualo la rigidez y con eso ya quedé. Pero, ¿qué pasa si después en un sismo, y cuando pones esto, te van a bajar los momentos mecánicos, te van a bajar los desplazamientos? Entonces, tus armados van a bajar. Pero, ¿qué pasa en un sismo si el muro se agrieta? ¿Sí? Esto ya no es un muro de carga, entonces ya se llama, cuando está en conjunto con las columnas, se llama muro diafragma. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si el muro de diafragma se agrieta? ¿Sí? Se agrietaron 3, 4 muros, por ejemplo, aguantó bien el sismo, eso fue su función del muro de diafragma, que absorba toda la energía, que se fisure, que se agriete, a lo mejor hasta puede colapsar, pero esa es su función principal. Pero cuando hacemos un modelo con muro de diafragma, pues digo, hay que hacer varios modelos, disminuyen las fuerzas sísmicas y disminuyen los armados. Ahora aquí pasa esto, ¿qué pasa? Ya se agrietó, ya cumplió su función estructural, ¿y qué pasa si viene una réplica 3, 4 días después? Como ya no hay muros, ya no tiene capacidad de disparar energía. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los muros ya no van a aguantar y van a colapsar. Bueno, ya colapsaron. ¿Quién va a tomar esa rigidez que tomaba originalmente los muros? Las columnas. Y las columnas, si fueron diseñadas con los muros, ahí se cometió un error. ¿Por qué? Porque las columnas van a quedar cortos en su diseño estructural. Entonces también va a venir un colapso. Entonces por eso siempre decía yo que hay que hacer 2, 3 modelos y empezar a verificar con cuál es mi toma de decisión y con cuál me voy a quedar al final en mi diseño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría hace, y eso es algo que pasa,
que en lugar de meter columnas, mete castillos aquí alrededor. Como pone los muros, le mete castillos. Pero si falla el muro, el castillo ya no va a resistir una réplica, pues va a haber un daño grave. Entonces, esa parte es lo que debemos de trabajar mucho en sismoresistencia. Ayer platicaba con un compañero de ustedes y dice, es que es estructural, esta es la parte estructural. ¿Sí? Cada quien de ustedes, yo estoy seguro que de este grupo, ahorita estamos 30, 3, y esos son muchos, son los que saben estructurar bien, porque se les va a dar esa facilidad de estructurar. Los demás sí lo van a hacer, van a trabajar muy bien, pero no se les va a dar tan fácil, ¿sí? A lo mejor alguien va a ver el plano y aquí columna, aquí columna, aquí columna, ¿no? Y a alguien le va a costar, a lo mejor va a tener 3, 4 días, pero lo va a hacer. Entonces, por eso hay algunos que sí tienen esa característica de ser estructuristas, y lo hago con toda sinceridad, y hay unos que no tanto, ¿sí? Hay algunos que quieren aprender a calcular, pero sí lo aprenden, pero cuando tienen estos casos, se confunden un poco y pues pueden tener graves errores. Entonces, una estructura principalmente tiene que tener eso. Depende mucho, la verdad depende mucho, primeramente de su planta arquitectónica, ¿sí? Para que sea una estructura, primeramente, una estructura ante un comportamiento sísmico correcto y adecuado, ¿sí? Si la estructura es bastante irregular, entonces ya empiezan los problemas. Sí se puede calcular, pero ¿qué pasa? Que el costo empieza a subir. Ya no es tan barato construir un edificio tan regular. Ya no es tan seguro, salvo que tú le indiques algunas consideraciones en tu diseño, unas recomendaciones, y pasa eso, ¿no? No necesariamente la regularidad se mide nada más por la torsión. Este es el punto más fuerte que la torsión, ¿sí? Y lo que platicábamos en la clase pasada, también el punto más fuerte de un edificio, bueno, lo vamos a platicar, son otros factores, ¿sí? Que generalmente, ahorita lo vamos a ver en fotografías, que son entre pisos blandos, ¿sí? Son cambios bruscos de rigidez. Aquí también es un cambio brusco de rigidez a nivel planta, ¿sí? Porque aquí se fue de este lado. El cambio brusco de rigidez a nivel altura se llama entre piso blando, que eso lo vamos a explicar ahorita en las diapositivas. Entonces, eso es lo que generalmente va a pasar. ¿Queda claro? O sea, del por qué la imagen se sufrió bastante deformación en un punto, o sea, en la imagen que observamos acá en el video, ¿sí? Por eso fue de que un punto se concentra más. Entonces, ahí nosotros, como ingenieros civiles, debemos de conocer esta parte. Por eso muchos modelos que aparecen en la red de videos que están en el YouTube, en videos en todos lados, eso es lo que les pasa, ¿sí? Que si hacen el modelo, lo meten, como estamos en el otro modelo de cada lado, pero el comportamiento no es el ideal, ¿sí? Por ejemplo, ahora este video, ¿sí? Se metió. Este edificio es bastante irregular, ¿sí? ¿Por qué situación? ¿Qué observan en este video? Ay, ¿qué observan en este video? ¿O qué observan en la imagen del edificio? ¿El desplazamiento en X y Y es el mismo? ¿Se parecen? No tanto ahorita, pero sí posiblemente puede ser. Sí, exactamente. Lo que dice el compañero Tito, yo veo, dice que está un poco simétrico acá, ¿sí? Que le veo la deformación, ¿sí? Sí se ve una deformación grande, en un sentido, más que el otro, ¿sí? Pero sí hay deformación. Posiblemente puede ser iguales en los dos, no sé, puede ser. Su compañera hay piso débil, sí, ahorita platicamos para ustedes que es un piso débil, ¿sí? Sí, decía su compañera Vilés, yo observo cosas raras, ¿no? Sí, vamos a empezar con las cosas raras. Abajo hay 1, 2, 3,
y 4 columnas. Arriba hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas. Entonces, automáticamente habíamos dicho que las secciones, ¿sí? Que tienen inercia. ¿Dónde hay más inercia? En las plantas de arriba. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? En las plantas de arriba que hay más inercia, hay mayor rigidez. ¿Qué pasa en la parte de abajo? Hay baja rigidez. Y esto se tiene que medir en una cantidad que este nivel, el inferior, tiene que ser no más del 50% para una normatividad y no más del 20% para otra normatividad, para CFE y para NTC, ¿sí? En cuanto a rigidez, ¿sí? Si estamos fuera de este rango del 50%, vamos a pensar números. Aquí tiene una rigidez de 200 toneladas sobre centímetro, ¿sí? Y vamos a pensar que aquí tiene una rigidez de 80 toneladas sobre centímetro, ¿sí? Entonces, estamos más del 50%, ¿sí? De la rigidez. Tenemos a lo mejor un 55, un 60%. Estamos mucho más rigidez arriba. Entonces, automáticamente, este cambio brusco de rigidez, ¿sí? Que lo vemos así por números, eso es lo que dice su compañera Diana, piso débil, ¿sí? O piso suave, o entre piso blando, se le conoce así. Y esto es un efecto muy grande que pasa en la mayoría de las construcciones, donde generalmente abajo hay locales y arriba hay departamentos, ¿sí? O abajo hay estacionamientos y arriba son departamentos, ¿sí? ¿Por qué digo departamentos? Porque generalmente cambian. Abajo ponen puras columnas y arriba ponen puro muro de mampostería. O abajo no tienen ninguna mampostería y arriba meten lo que sería tabique junto con columna. Entonces la rigidez cambió y esto también es un problema grave de regularidad. Por ejemplo, digo, también los temas los vamos a tocar con más calma adelante, ¿no? Un problema de regularidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces esto se vuelve inestable. ¿Se puede construir? Sí, se puede construir. ¿Qué nos dice el reglamento? Que si yo tengo uno de estos esquemas de entrepiso blando, mi Q tiene que ser igual a 1. Híjole. Cuando a mí me dice que es un Q igual a 1, quiere decir que no tiene que tener de utilidad. Entonces va a salir un monstruo de estructura de concreto, ¿sí? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Aquí en todos lados pasa, en México, en Turquía, en Japón, en España. Este efecto siempre ha tenido mucho daño, mucho colapso. Principalmente en el sismo del 99 de Tehuacán ocurrió mucho este efecto en Puebla. Se fue mucho daño a edificios de entrepiso blando. ¿Qué es lo que pasa? Que desaparece el primer nivel y todos los niveles quedan. De hecho, pasó ahorita también en 2017. Lo que alguien decía en una ocasión, el que ha estudiado mucho esto es el doctor Jean, el ingeniero Jean Perrillet, ¿sí? Y ha estudiado y dice, yo me voy a morir y no voy a dar solución al entrepiso blando. ¿Por qué? Porque yo creo que es más un problema de proyecto arquitectónico que de proyecto estructural. Lamentablemente aquí la ingeniería o los ingenieros que tratan de seguir este esquema y tratan de solucionarlo, en un momento van a tener un problema grande. ¿Por qué? Porque también hay una componente vertical, ¿sí? Z, en sismo, y eso puede dañar. Entonces, en esta parte, lo que decíamos ahorita, esta parte sí es un poco complicado porque depende del proyecto. Decía su compañero Viles, yo observé más columnas, efectivamente hay más columnas, hay más rigidez, ¿sí? Abajo hay tanto, ¿sí? Es uno. ¿Qué trató de hacer aquí el ingeniero? Ahora, nos vamos a este sentido, ¿sí? Hay más rigidez, ¿por qué? Porque hay muros. Y abajo no. ¿Pero qué trató de hacer el ingeniero? Meter contravientos. ¿Sí? Y yo lo he dicho, a veces hemos platicado con arquitectos, ¿por qué meter contravientos si todo el mundo puede tener un paso? Bueno, metemos mejor ahí un muro, pero a veces es por tema de ventilación. Entonces yo, como les he dicho, entonces no es es que no ventila, entonces no es un proyecto de estructural, es un proyecto arquitectónico, porque no estás ventilando, no estás cumpliendo con el reglamento de construcción, no tienes ventilación natural,
¿sí? No cumples con el proyecto. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, usted tiene que conocer. O sea, por ejemplo, yo sé que lleva la materia de dibujo arquitectónico y yo siento que el dibujo arquitectónico no es nada más dibujar en AutoCAD, sino hay que aprender la parte de un proyecto arquitectónico como tal, primeramente, si cumplo o no cumplo con el proyecto arquitectónico, ¿sí? ¿Cuáles las dimensiones mínimas de las escaleras? ¿Cuál es la dimensión mínima de una ventana? ¿Cuál es la dimensión mínima de una recámara, de un closet? Todos esos esquemas, ¿no? ¿Por qué? Porque son construcciones que están reguladas en un índice de construcción, pero que nadie cumple, ¿sí? Esa es la verdad, ¿sí? Entonces, acá es esto. ¿Y luego qué pasa arriba? Se disminuyó las columnas. Y luego las columnas ni siquiera caen sobre columnas. ¿Se dieron cuenta? Estas están acá, estas están acá y estas están acá. ¿Qué pasó ahí? La pregunta, ¿no? Nosotros tenemos que, como ingenieros civiles, y me ha pasado, hay veces que yo digo proyectos, yo les digo, mira, este tiene así, así, o se eleva mucho el costo, y que no, yo no quiero, yo quiero, ¿sabes qué? Dejo el proyecto. Yo no me hago responsable. No, es que el ingeniero fulano de tal lo hizo, él es el responsable. Si el día de mañana se cae, yo no me meto en problemas, él es el responsable. ¿Que sí se puede solucionar? Sí se puede solucionar. ¿Qué? Haciendo adecuaciones. ¿Sí? No, tampoco vamos... es que lo que pasa es que hay clientes de arquitectos que son muy tercos y son muy necios. ¿Sí? Y pues generalmente a ellos les vale. ¿Sí? Les vale porque no está su nombre como estructuristas, ¿no? Entonces, hay veces que se dice no, y nosotros los que tenemos estructuras, pues muchas veces no lo hago. Sí, otros sí lo hacen. Un ejemplo claro, se los he comentado, es donde está el edificio del CEUNI, ¿sí? Ese edificio tiene problemas grandes estructuralmente, fue clausurado, fue detenido, se entregaron dictámenes, no cumplió, pero hubo un ingeniero que lo firmó. Bueno, ahí está, pero hay una palabra que siempre voy a decirles a ustedes, es esto, es vulnerable. ¿Sí? No sabes cuándo va a fallar y es lo que pasa en la siguiente imagen. Esta imagen, por ejemplo, puse ahorita imágenes de edificio dañado por sismo el 6 de abril de 2016 en Ecuador. Pude haber puesto de México, pero puse Ecuador porque son los mismos efectos, ¿sí? Este edificio estuvo muchos años en pie. Se hicieron dictámenes, ¿sí? A la hora de hacer dictámenes, no cumplió algunas consideraciones, no hicieron caso, ya pasó un sismo, ya pasó otro sismo, no lo tumbó. Llegó un sismo de esta fecha y ¿qué pasó? Lo tumbó, ¿sí? Y este caso también, ¿por qué lo pongo? Porque también es un entrepiso blando, pero no siempre el entrepiso blando va a ocurrir en el primer nivel. Puede ocurrir en el segundo, tercero, cuarto nivel y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, ¿qué viene? Pues viene un colapso, ¿sí? ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Porque también nosotros vamos a ver, cuando ya tenemos un edificio, esto, vamos a pensar que tiene 1, 2, 3, 4, 5 niveles, tantos niveles. Yo les decía yo que para un edificio de una casa, de un nivel, siempre se maneja un oscilador, ¿sí? O su diagrama de cuerpo libre, vamos a llamarle así. Tenemos que esta es la masa, esta es la rigidez y este es el empotramiento. Este es el empotramiento, esta es la rigidez que vendría siendo, ¿qué? Vendría siendo muro, vendría siendo o columnas, o vendría siendo vigas, y a veces también tiene que ser la losa, ¿sí? ¿Qué es la masa? ¿Sí? Si ustedes recuerdan sus clases de dinámica, esto sí lo vieron, ¿sí? Aquí le ponían K y aquí le ponían M, ¿sí? Y la masa, pues simplemente es el peso por nivel, ¿sí? Entonces, un oscilador. Entonces, esto es lo que pasa, que comentábamos, su deformación de esto, pues, y tal vez era así, ¿sí? Llegó por acá, y esto llegó por acá, y luego se movió por acá. Entonces, yo como les comentaba, que estaba su posición inicial, se movió hacia la izquierda, regresó
hacia este punto y después volvió a regresar acá. Ese tiempo que tardó de irse hacia acá, después regresarse hasta acá y después regresarse hasta acá, es lo como que se conoce como el periodo de vibración, ¿sí? O el periodo de la estructura. TE es lo que se conoce. ¿Sí? ¿Qué tiempo tardó en ir de un punto hacia el otro punto? ¿Sí? Ahora, esto es, le llamamos en su primer modo de vibrar. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un edificio de n niveles, este se vuelve de un sistema de un grado de libertad. Ya hablando de ecuaciones, es un sistema de un grado de libertad. ¿Sí? Cuando tenemos n niveles, por ejemplo, n niveles, tenemos por acá, tenemos otra masa, tenemos la rigidez, tenemos esto, tenemos la rigidez, tenemos otra vez, hasta acá nada más. Bueno, ponemos otro. Hasta acá y tenemos la rigidez. ¿Sí? Entonces, en su primer modo de vibrar, lo voy a dibujar con un color azul, en su primer modo de vibrar, toda la estructura se deforma en sentido. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver en los modelos matemáticos. Se deforma en un sentido. ¿Sí? Y tal vez en el tercer modo de vibrar, cuarto modo de vibrar, ya no se deforman iguales. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un diferente peso, o diferente masa, o sea, vamos a poner que es de la masa 1, la masa 2, la masa 3 y la masa 4. Entonces, este es un sistema de 4 grados de libertad y se ocupa las ecuaciones diferenciales para resolverlo. ¿Sí? Entonces, tenemos 4 grados de libertad, tenemos la rigidez. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que voy a poner color verde. Tal vez este en su primer modo de vibrar sí viene por acá. Pero acá ya regresó hacia acá. ¿Sí? Ya se regresó acá. Y de acá, posiblemente este modo de vibrar fue bastante grande, eso para acá, y a lo mejor este regresó para acá. Entonces, todo esto que conocemos acá, por ejemplo, aquí si yo quiero sacar una distancia, si yo quiero conocer de aquí hasta ese punto, ese es un desplazamiento relativo. Por ejemplo, acá. ¿Sí? Este es un desplazamiento relativo, que también nos dice, hay una tabla que nos dice las normas técnicas y CFE también, cuánto es el valor máximo de desplazamiento relativo. Y si no lo cumplimos, pues no está bien el edificio. Y por ejemplo acá, si aquí esta deformación que fue bastante grande, ¿sí? O hubo un cambio de rigidez aquí y acá, o simplemente porque aquí estuvo bastante grande su desplazamiento, provocó que el daño se diera en un nivel N de arriba. ¿Sí? No necesariamente fue en la parte de abajo, simplemente ocurrió acá. Y a lo mejor esto puede ser, no sé, su tercer, cuarto, quinto, sexto modo de vibrar. ¿Sí? Entonces, siempre por eso el edificio hace ese tipo como de vibración, ¿sí? General. Lo que pasa es que nosotros de manera rápida en un modelo matemático vemos esto, ¿sí? Pero generalmente cuando ya empezamos a ver todo vibrar, vamos a ver esto. Y cuando estamos en un edificio, nada más sentimos que nos movemos porque no lo podemos ver el edificio. Entonces, eso generalmente pasa, por eso en un interpiso llega a fallar, ¿sí? Porque tal vez aquí hubo un cambio de rigidez, a lo mejor aquí se metió otra cosa, no sé, se incrementó masa, ¿sí? Posiblemente aquí hubo un incremento de masa, hubo acumulación de, no sé, de papelería, de equipo, que no estaba contemplado de manera original. Entonces, esto es lo que generalmente pasa. Y esto es parte de lo que estudia la dinámica, ¿sí? Yo ya les comenté, ayer les comenté que había una junta y ya había platicado sobre unos cambios de temarios. O sea, se han hecho adecuaciones. Este cambio de temario que ustedes tienen ahorita de sismoresistencia se cambió por una propuesta mía y ahorita también hay otra propuesta mía de cambiarla para incluir mampostería, ¿sí? Porque pues, la cambiaron, pero le quitaron mampostería. Entonces, yo he comentado que hay que actualizar varios planes de estudio, a mi parecer, de la carrera de Ingeniería Civil, pero fueron rechazadas, ¿sí? Fueron rechazadas en el Tecnológico Nacional porque dice que así es su modelo educativo y cuando cambia el modelo educativo, entonces se cambian los planes. Entonces es un proceso largo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también hay muchos planes de estudio que ya quedaron viejos, ¿sí? Ya quedaron obsoletos. Entonces hay que irlos actualizando día con día, ¿sí? Yo se los pongo como ejemplo. Yo estudié allá en el TEC y a mí me enseñaron a ingeniería sísmicamente con un reglamento del 70, ¿sí? O sea, los reglamentos cada vez se van actualizando, entonces por eso en mi caso trato de irlos actualizando conforme
pasan los años y como me toca el semestre, voy actualizándolos. Por ejemplo, las primeras generaciones, la primera generación, la segunda, que di clases, no les hablé de CFE 2015 porque todavía no existía, ¿sí? Entonces ellos se quedaron con un diseño del 93, pero ellos se tienen que actualizar. Pues ahorita les decía yo, tienen que buscar la información en donde tienen que actualizar. Entonces, esto es lo que generalmente pasa. A mí no me enseñaron nada de esto, ¿sí? Entonces, esto es la parte. Y allá afuera, igual se los comento, mucha gente por eso no calcula porque este esquema no lo saben ocupar. Simplemente saben ocupar el SAP, meter un espectro y vámonos. Y cuando vienen los problemas estructurales es cuando ya no los resuelven. ¿Por qué? Porque aquí en Teocampo, sí, sí, te lo voy a decir sinceramente, hay 3 o 4 ingenieros que nada más no sé cómo usar cálculo, los demás casi no. Hay muchos que calculan, pero no son calculistas. A nivel de entidades públicas, como Secretaría de Infraestructura, aquí en Teocán nada más tenemos 4, los que tenemos la firma aprobado para los proyectos estructurales, más no hay, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto hay que entender primero para saber el comportamiento. Entonces, por eso, en este esquema del trabajo, pasa esto, ¿sí? Se dañó, ¿sí? Sin en cambio, que se observan daños a nivel de las columnas, ¿no? ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque hay más densidad de muros también, o sea, hay que ser congruente con la arquitectura, ¿sí? Este es otro ejemplo, igual, el sismo dañado en abril, ¿sí? De 2016, igualmente ahí en Ecuador, está la estructura, y aquí sí falló lo que sería la planta de abajo, ¿sí? Entonces, también es un del piso blando, pero en la parte de abajo. ¿Y por qué se dan cuenta? Porque sí metieron mucho muro de carga. Aquí, ¿sí? Entonces, hubo un cambio drástico de rigidez, ¿sí? Y simplemente colapsó. Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado. ¿Y a qué se debe todo esto? Siempre lo he dicho, es la arquitectura nada más, ¿sí? Hoy en día, y lo digo con toda sinceridad, me llevo bien con amigos, siempre les digo, ustedes compiten por la arquitectura más fea, ¿sí? La verdad. Para mí, en área de estructuras, ¿no? Me gusta la arquitectura también, pero le digo, hay un compañero muy bueno, el único compañero que digo que es un buen arquitecto, por eso estás tú, para que tú la resuelvas, ¿no? O por eso están ustedes los ingenieros, ¿no? Y pues sí, pero el problema está que siempre, en un proyecto arquitectónico, siempre tiene que trabajar el arquitecto del ingeniero. ¿Por qué? Porque primero le venden la idea al dueño y luego está muy difícil que le cambien la idea al dueño, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. A veces me ha tocado a mí, yo digo por experiencia, ¿no? A veces el arquitecto no quiere, mejor voy con el dueño, le explico esto, dice, ¿cuánto dinero? Digo, te ahorras como la mitad, hazlo, ¿sí? No, es que, pero me ahorro la mitad de dinero. Pues yo prefiero ahorrarme la mitad de dinero. Pues así pasa con los clientes, la verdad, ¿eh? Pasa mejor es platicar con ellos y no. O por ejemplo el otro, que le hace más caso a los más albañiles, mejor lo que hago yo es convencer al maestro albañil. El maestro albañil lo convence al cliente y el cliente lo acepta. Entonces así son cosas pues que llegan a pasar, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, que parece que no. Ok. ¿Y por qué es esto? Porque tenemos este detalle. Ok. Los colores acá. Acá en los colores, bueno, apenas vi la pregunta. Los colores acá en en esta imagen. No sé si esa era la pregunta, si los colores en esa imagen. ¿Sí? Ah, bueno. Lo que decía mi compañera, es una concentración de esfuerzos, ¿sí? Entonces, es una concentración de rigidez, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la pregunta sí está muy general, ¿no? ¿Qué son los colores? Para mí es una concentración de rigidez, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre hay que poner aquí, la verdad, siempre hay que poner en un memoria de cálculo, siempre hay que poner qué significa este color, porque no sabemos si es un esfuerzo por cortante, si es un esfuerzo por aumento reflector, ¿sí? O si es un esfuerzo por rigidez, ¿sí? Pero yo aquí asumo que es una
video que sacaron allá en la página que está en YouTube, en Face, de un ingeniero que calcula. Y, por ejemplo, es la rigidez que tiene, sí que tiene. ¿Por qué? Porque está en su deformación, eso es lo que significa. Generalmente los colores rojos, quiere decir que hay, en cualquier programa que uno calcule, los colores rojos significan, y los colores morados, significan peligro, ¿sí? Entonces, aquí se concentró el daño, eso es lo que generalmente pasa. ¿Queda claro? Bueno, y decimos por qué se vuelve vulnerable. Ya para terminar, 3 minutos. Porque lamentablemente estamos, en la República Mexicana, y por ejemplo, estamos por acá, y pues es vulnerable. ¿Cuántos sismos ocurren? ¿Sí? Si esa estructura estuviera por acá, por la zona de Coahuila, todo por allá, a lo mejor no es tan vulnerable, ¿sí? Porque no hay tanta actividad sísmica, pero aquí sí es vulnerable. O sea, va a haber un sismo, cualquier probable sismo de estos, que algún día lo va a colapsar, ¿sí? Entonces, no que, yo por ejemplo, luego le voy a presentar fotos de Tehuacán, no sé si son de algunos de ustedes que suben en su Face, o no sé, les voy a presentar, y van a ver que hay unos errores, pero grandes, y sin el cambio fueron aprobados por el ayuntamiento, y pues ahí ya, acuérdense, la Ciudad de México, ahí hay responsabilidad del diseñador, del constructor y del dueño y de quien revisó el plano, el ayuntamiento. Entonces, ya hay una responsabilidad y van a dar a la cárcel, ¿no? Entonces, esto se vuelve vulnerable, ¿no? Entonces, yo siempre les he dicho, estamos en una zona altamente sísmica, pero la estructura es vulnerable. Entonces, tiene mucho peligro sísmico o tiene mucho riesgo sísmico. No sabemos cuándo puede fallar. Así puede estar toda su vida, pero va a haber un temblor que lo va a hacer que falle, ¿no? ¿Y por qué? Nada más el 22 de este mes, 22 de febrero, a partir de las 12 del día hasta las 8, estos fueron los temblores un poquito más grandes que ocurrieron. Sí, y aquí está la zona, la fuente, el Servicio Sismológico Nacional, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que acá no está temblando, ¿sí? Como les pregunté, ¿de qué depende mucho? De la distancia de los centros urbanos, del origen de la fuente, de la profundidad y sobre todo la magnitud, ¿sí? Entonces, estos sismos de 145 kilómetros de profundidad pues, ni se sienten, ¿sí? Y esos sismos casi no son muy perceptibles, ¿no? Pero, por ejemplo, que estuvo muy poco profundo, a lo mejor sí, pero estuvo alejado, ¿sí? 300, 400 kilómetros de la costa estuvo alejado, pues no llegó. ¿Sí? Entonces, esto es lo que generalmente ocasiona el sismo, las placas tectónicas, y por eso hay zonas, generalmente, ¿dónde los van a ver ustedes? En las escuelas. Hay escuelas, zona A, esta zona, sísmicamente la zona D, hacia arriba la zona C, zona B y zona A. Las escuelas se construyen por zonas, zona A, B, C y D. Cuando alguien construye una zona A, la misma escuela tiene un armado de columnas acá y la misma escuela tiene diferentes armados en la zona D, ¿sí? ¿Dónde está más reforzado? En la zona D. ¿Por qué? Porque hay más actividad sísmica, ¿sí? Entonces, eso es lo que generalmente pasa. Nosotros, pues, caímos en esta zona, ¿sí? Caímos en esta zona y estamos algo expuestos, pues estamos en la zona C, ¿sí? Yo pues les preguntaba, tuvimos hace un año, 2 años, tuvimos 2 compañeros de Pochutla, ellos se vinieron para acá por la materia de sismoresistencia, estuvieron por acá, siguieron intercambio, porque allá dice que no les gustaba nada el proceso estructural, entonces vinieron para acá, se quedaron por acá, y ya están haciendo unos cambios por allá, que dice que allá, pues sí, a cada rato ellos sí dicen que a cada rato sienten el temblor. Entonces, la misma autoconstrucción, por ejemplo, ahí obligó a que las construcciones construyan con más secciones de varilla y con más secciones de concreto. ¿Queda claro? Entonces, hasta aquí ya dejamos y nos vemos mañana.